Come back to old Yazoo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Chisme y Tejido. En este capítulo vamos a hablar de un tema muy interesante, bueno, a mí me pareció muy interesante, que es el yarn bombing. Muy bien, el yarn bombing, ¿vale? Es, sí, como su traducción dice, que es hebra, este, am, bombardeada o bombardeo de hebras. Bueno, antes que iniciemos este video, me gustaría decir que me tardé un montón, ¿verdad?, en hacer otro nuevo capítulo de Chisme y Tejido, pero porque estuve ocupada tejiendo estas fabulosas mariposas, ¿vale? Que todavía van en camino y para este Chisme y Tejido pues no voy a poder tejerlas, pero voy a tejer esto que creo que no se ve para nada porque es estambre negro ébano. Y este va a ser una bufanda para una persona muy especial en mi vida, pero es el punto bobo. Así que, pues, es lo que voy a tejer a lo largo de este Chisme y Tejido, mientras les platico qué es el yarn bombing. Como les dije al inicio, el yarn bombing, es básicamente un bombardeo de, estambre. ¿Cómo es que se hace? Em, Parte de la idea de lo que es el graffiti. ¿Ustedes conocen el graffiti? No, me imagino que sí. Entonces, déjenme leerles un poquito sobre el yarn bombing. Usamos el tejido, bueno, el yarn bombing es bombardeo de estambre, como les dije, es un tipo de graffiti o arte callejero que se hace con agujas o ganchillo, en lugar de pintura o tiza o aerosol. También se llama bombardeo de lana, asalto de hilo, tejido guerrillero, nifiti, así, nifiti, así como lo escribo aquí. Este, mm, Tejido urbano o también se le conoce como tejido graffiti. Em, ¿Cuál es la diferencia entre, bueno, dirán, bueno, ¿por qué no simplemente haces el graffiti y listo, no? Pues no, hay una diferencia ideológica entre el graffiti y el yarn bombing. Pero antes de que nos vayamos para allá, el yarn bombing, ¿vale? O bombardeo de tejido, pues lo van a ver en lugares como estos, así. Se va a ver así, para que vean más o menos de qué estoy hablando. Es como de este estilo, unas imágenes que voy a poner aquí. Este, mm, no sé si lo hayan visto en su ciudad, no sé si ya se enteraron, no sé si lo han visto en algún otro lado, pero ese básicamente, esas imágenes que estoy poniendo ahorita, es el yarn bombing, ¿ok? Entonces, vámonos con la diferencia ideológica entre el graffiti y el yarn bombing. En un principio, la diferencia está en que el graffiti se hace con los productos que ya les dije, ¿no? O sea, como que la pintura, el aerosol y todo este rollo. Y las finalidades del graffiti, pues son decorativas, meramente expresivas incluso, ¿no? Para, pues, posicionarse de una forma territorial. Lo hemos visto que lo emplean, pues, algunos grupos sociales, ¿no? También hemos visto que, pues, va más en una onda sociopolítica, ¿no? En un sentido más sociopolítico para manifestarse, o simplemente también como algunas bandas o pandillas también. Puede ser para publicidad, puede ser también para vandalismo tal cual, o bien, ¿no? Solamente como una forma de expresión. En en fin, el grafiti con pintura, aerosol o tiza, puede tener varias ramas, ¿vale? Y en el caso del yarn bombing, o sea, su sentido ideológico, digámoslo así, tiene que ver con arropar espacios. Así como suena, arropar espacios duros, fríos, es más como humanizarlos. No lo digo yo, ¿vale? Ahorita van a ver quién lo dice. El bombardeo de hilos inicialmente tiene como objetivo justamente recuperar y personalizar espacios públicos, ¿vale? Que se vean más bonitos, más coloridos, más habitables para los seres humanos, ¿vale? Para nosotros los seres humanos. Luego también, ¿de dónde viene todo esto, este rollo? Bueno, vamos a conocer a Magda. Magda Sayenk, ¿vale? O
bueno, así se escribe en español, pero no sé cómo se pronuncia. Es conocida mundialmente como la madre del yarn bombing. La trayectoria de esta mujer, de Magda, vamos a hablarle de usted, de tú ahora, dio un giro total. Ella empezó arropando una como perilla en su puerta de una boutique, ¿no? Que la puerta era esta, ¿no? O sea, déjeme ver si puedo sacar la imagen, la pongo aquí. Y ella, pues, le puso un pedacito de, pues, de telita tejida, ¿no? O sea, bueno, de crochet, de 2 agujas tejido. Y entonces la gente, por allá en el 2005 dijo: "No, pues, oye, qué agradable", ¿no? O sea, empezó ahí, este, qué bonito, se siente muy cálido al entrar a tu boutique, ¿no? Y pues bueno, ahí empezó todo y ella simplemente como que lo hizo como para arropar en este sentido y a ella se le atribuye el término de yarn booming porque ella comenzó con el yarn booming. Pero ¿dónde es Magda? Ahorita vamos a decir de dónde es esta mujer. A few moments later. Tu, 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 tu. Es que yo entré a un blog que es de dontrapillo.com. No es chiste, así se llama, dontrapillo.com. La historia de Magda Sayek, ¿vale? Magda Sayek nació en Estados Unidos, en Texas, ¿vale? Ella empezó a tejer desde los 14 o 15 años más o menos. En su adolescencia, ella hizo su primera bufanda, ¿vale? Descubrió su gusto por lo poco convencional. Y les digo que por el 2005 ella hizo esta cosa, esta perillita, y pues hace todo un movimiento que fue evolucionando. O sea, el concepto de este movimiento fue evolucionando. Pero no lo digo yo, lo dice Magdita. Y lo van a ver aquí. Hizo una charla, vamos a escucharla brevemente de TED, ¿vale? No sé si conozcan estas charlas de TED. Y pues para que ella mejor cuente su historia, ¿verdad? Y yo voy a estar interrumpiendo dos que tres o nos vamos de corrido. Ella empieza diciendo esto, ¿vale? Es el anuncio de TED, espérense tantito. Ahí está. A ver si lo puedo poner aquí. I'm a textile artist, most widely known for starting the yarn bombing movement. Yarn bombing is when you take knitted or crocheted material out into the urban environment, graffiti Ah, style, or more specifically, espérame. without permission Ok, and unsanctioned. ahí está, está. But when I started this over 10 years ago, I didn't have a word for it. I didn't have any ambitious notions about it. I had no visions of grandeur. Listo. Bueno, ella es Magda, ¿no? Ella está diciendo que pues realmente no tenía como ninguna ambición por llamarle hacer un movimiento yarn bombing, no es bumping, ¿no? Como la canción. No, esa no. Sino que ella está diciendo que pues realmente todo fue un accidente. Vamos a seguir con lo que ella dice, ¿vale? All I wanted to see was something warm and fuzzy and human like on the cold steel gray facade that I looked at every day. So I wrapped the door handle. I call this the alpha piece. Little did I know that this tiny piece would change the course of my life. So clearly the reaction was interesting. It intrigued me. And I thought, what else could I do? Could I do something like in the public domain that would get the same reaction? So I wrapped a stop sign pole near my house. The reaction was wild. It was like people would park their cars and get out of their cars and stare at it and scratch their heads and stare at it and take pictures of it and take pictures next to it. And all of that was really exciting to me. And I wanted to do every stop sign pole in the neighborhood. And the more that I did, the stronger the reaction. Ok, ella ya está diciendo, ¿no? Como que empezó con su perilla, que les digo, y por ahí por el 2005, luego con una parada de autobús, o bueno, más bien de esas señaléticas que dice stop, detente, alto, ¿no? Lo puso y dice que la reacción de la gente fue salvaje, o sea, como, ay, wow, como muy histérica, ¿no? Y pues eso la motivó a ella a seguir haciendo, pues justo, ¿no? Más yarn bombing, empezó como en parquímetros, a ponerle, ¿no? Con puntada de, por lo que veo, es 2 agujas.
y es la punta inglesa, justo, ¿no? Los parquímetros. So at this point, I'm smitten. I'm hooked. Me This was all obsesioné. productive. I found my new passion, and the urban environment was my playground. So this is some of my early work. I was very curious about this idea of enhancing the ordinary, the mundane, even the ugly, and not taking away its identity or its functionality, but Ok, aquí hay algo muy importante que ella dice que pues realmente no quería quitarle la función de la cosa pública que iba a hacerle el yarn booming, o sea, como a tejerle algo, simplemente quería que el espacio se sintiera más humano, que se sintiera más habitable, ¿vale? just giving it a well-tailored suit out of knitting. Miren, And this was fun for me. It was really fun to take inanimate objects and have them come to life. So I think we all see the humor in this, but I was at a point where I wanted to take it seriously. I wanted to analyze it. I wanted to know why I was letting this take over my life, why I was passionate about it, why were other people reacting so strongly to it. And I realized something. We all live in this fast paced digital world, but we still crave and desire something that's relatable. I think we've all become desensitized by our overdeveloped cities that we live in and billboards and advertisements and giant parking lots, and we don't even complain about that stuff anymore. So when you stumble upon a stop sign pole that's wrapped in knitting and it seems so out of place, and then it gradually, weirdly, you find a connection to it, that is the moment. That is the moment I love, and that is the moment I love to share with others. So at this point, my curiosity grew. It went from the fire hydrants and the stop sign poles to what else can I do with this material? Can I do something big and large scale and insurmountable? So that's when the bus happened. This was a real game changer for me. I'll always have a soft spot in my heart for this one. At this point, people were recognizing my work, but there wasn't much out there that was wrapped in knitting that was large scale, and this definitely was the first city bus to be wrapped in knitting. So at this point, I'm experiencing or witnessing something interesting. I may have started yarn bombing, but I certainly don't own it anymore. It had reached global status. People from all over the world were doing this. And I bueno, ya entendemos básicamente lo que quiere decir ella con el yarn pumping, o sea, como que vivimos muy acelerados, muy aceleradas en este tiempo, vivimos como que con como que no nos damos cuenta en dónde vivimos, ¿no? O sea, llega un punto que estamos tan inmersos en nuestra rutina que pues realmente no nos detenemos a ver, ¿no? Y lo que ella dice que piensa que algo que nos conecta es justo voltear donde estás, ¿no? Y reconocer ese espacio como tuyo. Y la forma de reconocerlo es como cálido, como esto. De hecho, yo empecé, bueno, puse esta cosa y es muy diferente a tener una pared así nada más, ¿no? No sé, ya siento que también me he contaminado del movimiento de yardbombing. Y ella está diciendo que ya no le pertenece a ella como tal el movimiento, no es como que ella vaya a Egipto, a Marruecos, a México, a Estados Unidos, a todo Estados Unidos, a Argentina, a Chile, a empezar a darles ropita, ¿verdad? O envolver los espacios públicos con sus propias manos, sino que ya muchas tejedoras, muchos tejedores empezaron a hacerlo como tendencia y empezaron a subirlo y empezaron a decir hashtag yarn booming, y pues se empezó a llevar a cabo en diferentes partes del mundo. I know this because I would travel to certain parts of the world that I'd never been to, and I'd stumble upon a stop sign pole, and I knew I didn't wrap it. So as I pursued my own goals with my art, this is a lot of my recent work. So was yarn bombing. Yarn bombing was also growing, and that experience showed me the hidden power of this craft, and showed me that there was this common language I had with the rest of the world. Aguas ahí pausita. ¿Ven esa imagen que está al lado del autobús? Ya si se dan cuenta, se parece ya más, entonces el yarn booming ya cambió el concepto. Puede ser simplemente por arropar
o puede ser ya una cosa sociopolítica, ¿no? Esto es una postura ahí ya de Jan Bombing que te lleva a entender no a las, ya saben qué, ¿no? No a la violencia, no a esta cosa, y es una forma de manifestarlo. O sea, deja tú que ya no se ha pintado, ya es tejido y ya está ahí, ¿no? Ahí en este momento ya la gente ya empezó a tomarle o darle sus propios tintes sociopolíticos, que están bien, que están mal, eso, bueno, la libertad de expresión debería existir en todos lados, este, pero ya hay como otro tipo de intención del yarn bombing, ¿no? Vean cómo cambia. World. It was through this granny hobby, this unassuming hobby, that I found commonality with people that I never thought I'd have a connection with. So, as I tell my story today, I'd also like to convey to you that hidden power can be found in the most unassuming places, and we all possess skills that are just waiting to be discovered. If you think about our hands, these tools that are connected to us, and what they're capable of doing, and building houses and furniture and painting giant murals, and most of the time we hold a controller or a cell phone, and I'm totally guilty of this as well. But if you think about it, what would happen if you put those things down? What would you make? What would you create with your own hands? A lot of people think that I am a master knitter, but I actually couldn't knit a sweater to save my life. But I did something interesting with knitting that had never been done before. I also wasn't supposed to be an artist in the sense that I wasn't formally trained to do this. So I'm a math major actually. So I didn't think this was in the cards for me, but I also know that I didn't stumble upon this. And when this happened to me, I held on tight, I fought for it, and I'm proud to say that I am a working artist today. So, as we ponder the future, know that your future might not be so seamless. And one day, you might be as bored as I was and knit a door handle to change your world forever. Thank you. Thank you. Bueno, ya hasta ahí termina la plática de Ted, la que ella nos muestra. Obviamente, después de que este movimiento del yarn booming desde el 2005 para acá, pues no quedó lineal, ¿verdad? Como cualquier otro concepto sociopolítico o ideológico, siempre tiene tintes de cambios, ¿no? Entonces, en este caso, pues no es la excepción y hagan de cuenta que, pues al rato, o sea, después del 2005, después de que como que todo el mundo empezó a tejer así sus lugares y etcétera, salió el Nita Please, ¿sale? Es K-N-I-T-T-T-A, Please, ¿vale? Con este grupo, este grupito que ella hizo, no me acuerdo ahorita de los nombres y no los tengo aquí anotados, de las otras integrantes, se sienten como motivadas a hacer este grupo, Nita Please. Con este grupo, ella decide llevar su arte a las calles para intervenir postes, señales de tránsito, logrando de este modo que la comunidad empiece a convivir en un entorno urbano mucho más cercano, mucho más amable, ¿no? Entonces, como que ahí empezó ahí en Texas, Estados Unidos. Y el término Nita Please viene de lo siguiente, porque dije, ok, pero ¿por qué Nita Please? ¿Por qué se llama Nita Please? Y yo investigué esto y dice, el nombre del colectivo Nita, así como su lema Nita Please, se inspiraron en la expresión Nigga Please, ¿ok? Utilizada en canciones de artistas de hip hop, ¿no? Como Jay-Z o Dirty Bastard. Para proteger su identidad, los miembros del grupo optaron por un anonimato. Y esto es importante. ¿El yarn booming es legal? Así como el graffiti, no. Por eso empezaron con el anonimato. Y entonces, como tal, lo quisieron hacer como bastante gangsta en este sentido, porque tenían apoditos, ¿no? Como Notorious Knit, Son of a Sheet, ajá, Stitch, ajá, como cadenetas.
y P. Nitty, ¿no? Que son como que los nombres muy parecidos a los raperos, ¿no? Esto es como eso. Gracias a esta difusión en internet de imágenes de sus intervenciones como grupo de Nida Please, ¿no? O sea, como que de todas estas cosas, pues todavía el movimiento Yarn Booming se popularizó aún más, ¿vale? Em, y bueno, a pesar de recibir una respuesta predominantemente positiva, algunos sectores de la prensa restaron importancia al valor artístico y político de sus obras. Se centraron solo en su cobertura de manera superficial y en la apariencia física. Y las familias de los integrantes, pues lo mismo, ¿no? Como que dijeron, pues X, ¿no? Tu trabajo. Este, En contraste, la elección del nombre Nira Please sí desató como preguntas como ¿por qué Nira Please? Entonces, pues eso le empezó a dar como mucha controversia al movimiento de Yarn Booming, o sea, Magda, todo ok por estar aburrida y por poner pues un pedazo ahí de tejido a tu puerta, o bueno, la perilla de tu puerta, pero pues ¿por qué Nira Please? O sea, ¿por qué le quisieron dar este grupito de personas de cierto tono de piel? Quisieron como apropiarse de un movimiento, o sea, como que lo asemejaron al graffiti en ese momento, como que dijeron, sí somos, ¿no? Pero tejido. Y bueno, pues eso obviamente, pues desató como que opiniones de tejedoras y tejedores que pues este movimiento de Nira Please, ¿no? No del yarn booming, pero sí del Nira Please, como que dijeron que esto ya es un poco de racismo, ¿no? Entonces, pues como que sí perdió popularidad la Magdita ahí un poco, ¿verdad? Pero tuvo un auge en el 2010. Ajá. ¿Por qué? Porque, pues, como ya había muchos imitadores a nivel global, como les dije, en el 2010 la fundadora Sayek, o sea, la Magda, ¿no? Ella se había consolidado ya como una artista y tejedora de tiempo completo, manteniendo la comunicación del movimiento a través de un blog que se llamaba Nira Please. Pero de Nira Please ya no se sabe mucho. O sea, ¿por qué? Porque pues en la década del 2010 empiezan un montón de cosas como cosas muy fuertes acerca de esta controversia que les acabo de explicar, de por qué se tenía tintes como de racismo, ¿no? Y entonces ya no fue tan divertido y la cosa se giró como un poquito turbulenta y, bueno, turbia, ¿no? Turbulenta y turbia, ¿no? Y bueno, sobre este movimiento, nos vamos a Italia. ¿Por qué nos vamos a Italia? Porque Manuela Farinosi y Leopoldina Fortunati, desde la Universidad de Udine en Italia, se han dedicado a analizar el cruce entre esta sociología y la técnica del knitting, o sea, del yarn booming, pues. Les voy a leer el artículo que Manuela y Leopoldina escribieron acerca del yarn booming. Se lo voy a leer en inglés. Dice, Knitting Feminist Politics, Exploring a Yarn Booming Performance in a Post-Disaster City. Inglés horrible, pero lo que quiere decir es tejiendo políticas feministas, explorando el yarn booming o el bombardeo de tejido en el inicio de una ciudad post-desastre, ¿vale? Fue publicado este artículo que les digo en el Journal of Communication Inquiry, volumen 42, número 2, en el 2018, ¿vale? En este artículo, ellas plasman justamente, ¿no? La iniciativa italiana que surgió tras el desastre del terremoto del 2009 en L'Aquila, Italia, ¿vale? Las mujeres iniciaron una iniciativa que se llamaba Mettiamoci una pezza, ¿vale? Que quiere decir que pongámosle un parche.
Una disculpa por mi italiano. Luego dice, este acto, ¿no? Político, más político que decorativo, las personas empezaron a tejer los espacios, pues, no habitables, ¿no? Porque el progreso de el gobierno era tan lento que pues ellas tejieron y tejieron y tejieron los lugares así como que las cercas, ¿no? Voy a poner una imagen así, ¿no? Más o menos donde decían no pasar, porque se quedaron sin vivienda, se quedaron sin sus hogares, se quedaron, pues fue un desastre de terremoto, ese que les cuento del 2009. Entonces ellas como en plan de, ah, mira, te estás tardando tanto que yo ya le tejí a toda esta pared o esta reja que me divides, ¿no? Del espacio que yo quería habitar desde hace mucho, porque es mi casa, pues eran sus amigos, su casa, todo perdieron estas personas, ¿no? Entonces ellas tejieron y tejieron como en plan de, mira, mira, yo ya tejí y tú ni siquiera eres capaz de levantar el escombro, ¿no? Gobierno, ¿no? Entonces, esos tintes ya en cuestión de, yo, dejos de políticos, son como de desesperación de no poder habitar el espacio donde tú estabas, ¿no? Tu casa, tu gente, tus barrios, tu callejón, o sea, todo eso se destruyó y el gobierno solamente desplazó a la gente sobreviviente y no arregló nada, ¿no? Entonces, este artículo pues va en aras de darle voz a este movimiento Mettiamoci una pezza. Ujú. Pongámosle un parche. El artículo justo, ¿no? Argumenta todo esto, esta situación o este movimiento que ya les dije. Además de eso, de mettiamoci una pezza, o sea, metámosle un parche, aborda justo, ¿no? Cómo este significado, ¿no? Pues tan importante que es de remendar las cosas, ¿no? O sea, no sé si ustedes se acuerdan que a lo mejor tuvieron o tenían un suéter favorito y o un pantalón o una falda, una camisa, ¿no? Y de repente se descose una parte o ya se rompió por el uso, ¿no? Porque pues ya no, o tuviste una caída y se rompió. Y llegaba tu abuela o llegaba tu mamá, ¿no? Tu hermana mayor, lo que sea que hayas tenido, o persona, puede ser tu abuelo también, ¿no? O sea, lo que sea. Alguien que haya estado a tu cuidado y haya querido enmendarlo, o sea, remendarlo, o sea, como vamos a ponerle un parchecito para que funcione de nuevo, ¿no? Entonces, este simbolismo de metámosle un parche o pongámosle un parche es simplemente hermoso para mí. O sea, me parece muy significativo este asunto porque, pues imagínense haberlo perdido todo en un terremoto y el gobierno no hace nada y pues tú haces esto, ¿no? Entonces el artículo gira un poco eso, en eso, en ese sentido al inicio. Luego se va con lo que pues es recuperarte de una ciudad post-desastre. O sea, como la zona militar de Italia, ¿no? O sea, empezaron como a cerrar todo porque pues no puedes pasar porque justo, ¿no? Está hecho un desastre. Pero toda aquí la Italia quedó así, o sea, no es habitable. Mm, la actuación del yarn booming en este sentido, de las mujeres haciendo este yarn booming, pues ya va más en un sentido de recuperar tu ciudad, de recuperar tu espacio, de enmendar una situación que fue pues una catástrofe natural, ¿no? Y de la desesperación de que el gobierno pues ni chicles, o sea, no hace nada, ¿no? Ni mueve ni nada, pero pone barreras para que no pases, ¿no? Entonces ese es como que el inicio del artículo. Habla también de lo que es revalorizar el trabajo doméstico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Las autoras destacan cómo la iniciativa subvierte la jerarquía tradicional que menosprecia las labores femeninas como tejer, considerándolas privadas o menores. Al sacar las agujas y el hilo a la calle en protesta visual, las participantes ya están politizando la domesticidad.
El tejido se convierte en una herramienta de resistencia blanda, pero visible frente a la dureza de la maquinaria política y la destrucción física. Además, ¿no? La construcción de comunidad y redes de cuidado más allá de la protesta, el artículo también nos dice que el proceso de tejer juntas, a menudo en grupos de niris, o sea, muchas tejedoras tejiendo juntas, ¿no? Funciona como un mecanismo de reconstrucción del tejido social. Tal cual el concepto de tejido social es muy amplio, ¿verdad? Pero básicamente, en palabras muy burdas, ¿no? Tejido social es que todos somos parte de un tejido, ¿no? Que es la sociedad. Y que cada uno de nosotros podemos representar una puntada de ese tejido social. Y que probablemente sí, probablemente haya como defectos en tu tejido, ¿no? Aquí tengo una pelusa que en algún momento pueda descoserse, eso puede simbolizar los desastres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellas no solamente están tejiendo simbólicamente, sino ya de forma, como dice la juventud, literal, ¿vale? Entonces, este artículo nos invita pues justamente a analizar eso, ¿no? También dice el artículo, ¿no? En una ciudad donde las redes vecinales, pues justo fueron rotas, o sea, como les decía, pues ya no hay incluso algunos vecinos, casas ni nada de eso. Este, mm, y pues hay pues resentamiento forzoso. Esta práctica del yarn booming, ¿no? Crea nuevos vínculos de esa palabra, ¿cómo me cuesta decirla? Solidaridad, ajá. Crean vínculos de solidaridad, empatía, ¿no? Donde pues comparten lo que acaban de sufrir, ¿no? Justo mediante el tejido. Y esa es una maravilla. Para mí, siento que tiene más significado que el Nira Please, ¿no? Del que vimos. Y ahora ya se ve más como la recuperación de la sociedad, o sea, de cómo algo se puede recuperar mediante el tejido, la convivencia. Ya no solamente es poner un parche porque sí, sino sí me explico, ya tiene que ver como enmendar lo que pasamos como sociedad. Entonces, pues, como tal, esas son como las cosas que arrojó después el yarn booming alrededor del mundo, en este caso en Aquila, Italia, de cómo... Hola, ya saben, me quedé sin pila, denle like a este video, por favor, para que ya mejore mi almacenamiento interno con comprarme una memoria. Denle suscribirse si no se han suscrito, por el amor a Dios, ¿sale? Porque no se suscriben y nada más ven mis videos, pero no se suscriben y tampoco le dan like y yo necesito que le den like y se suscriba, porque si no, esto no va a seguir funcionando para mí. Bueno, no importa. Vámonos, entonces estaba yo diciendo de las dos italianas. De verdad que me está dando mucha lata mi almacenamiento interno, así que de verdad, denle like y suscríbanse a este canal, por favor. Ahora, eso fue con lo que dijo Manuela y lo que dijo Leopoldina, sobre la Aquila Italia y cómo estudiaron este fenómeno del yarn booming, pues cómo este movimiento se evolucionó, digámoslo así, a las necesidades sociopolíticas de la Aquila Italia. Y así como hubo ese movimiento o ese cambio más bien de significado a lo que es el yarn booming, yo creo que le podemos dar ese sentido en general a cualquier movimiento, ¿verdad? Pero en especial al yarn booming porque de eso estamos hablando, ¿vale? Ahora, ¿qué ha pasado? Yo me quedé pensando y dije, ¿es verdad que la Magda es como la madre del yarn booming? O sea, sí es ella. Y pues resulta que no, amigos y amigas, mis queridos boonies, no es ella como que la pionera en este rollo. Esto ya había pasado antes. O sea, antes de todo esto, aquí lo tengo escrito, Houston Bill Davenport. eh, si tengo foto de él lo pongo, si no, pues ni modo. Estaba creando y exhibiendo objetos cubiertos a crochet en Houston en la década de 1990. O sea que
también Houston, ¿no? O sea, también ahí, o sea, a mí se me hace como que, ¿por qué Magdita, no? Él empezó, él podría ser llamado el gran anciano de la escultura del crochet en Houston, ¿no? Porque él hizo esto. Déjenme pongo su obra ahí. Este, también la artista Shannon Sholian, ¿no? No sé si así se pronuncia, oigan, voy a escribir los nombres aquí por si. Bueno, Shannon, vamos a dejarle como Shannon, estaba tejiendo pañuelos de papel en 2002 para cortes transparentes en Oregon, ¿vale? Eran estos. Ujú. El árbol Knit Knot de las Jaffa Girls, ¿no? Knit Knot. Ese árbol en Yellow Springs, Ohio, ganó atención internacional y fue en el 2008. O sea, sí fue después de la Magda, ¿no? Pero, o sea, esas cosas también pasaron, o sea, también fue cosas que yo investigué, ¿sale? Parte para el chisme y tejido por si tenían duditas, si había alguien más haciendo este tipo de cosas. Bueno, entonces ella hizo eso y pues realmente Shannon no ha hecho como que charlas de TED ni nada, simplemente ella siguió tejiendo y ha hecho varias cosas en Portland, Oregon, ¿no? Ha hecho como ese tipo de cosas, lo voy a poner aquí porque lo estoy viendo y están bonitas. Este, y bueno, no es como la madre, como Magda, pero sí es una pionera la Shannon, o sea, por ser este tipo de cosas. Ella es educadora y pues se dedica también al mundo del tejido, ¿no? Entonces, bueno, Shannon, me gusta mucho su trayectoria porque ella sí empezó en el 2002. Se dio a conocer como Yarn Booming por Magda, ¿no? Pero hagan de cuenta que Shannon, ella empezó a tejer antes y no llamaba así como que la atención o sea, no era como prota, pues, o sea, no había como gente que hablara de ella fue más como en el anonimato total y pues qué cosas se le atribuyen a su trayectoria artística como crochetera, vamos a verlas. Fue el stump cozy, tejido fundas para los tacones de los árboles en zonas, miren, aquí está la imagen, déjenme ver. En zonas de tala rasa en los bosques de Oregon, ¿sale? Ahorita vamos a hablar de eso, espérenme. Luego dice, esta intervención se considera uno de los primeros ejemplos del yarn booming en Estados Unidos. O sea, como que sí existía, pero no se les llamaba así, solo era tejido. Y ya, el yarn booming creo que pues ya se le atribuye como que el concepto de forma pionera a la Magda, ¿no? Entonces, ella empieza a hacer como estas intervenciones urbanas, ¿no? Aunque pues fue más como popular la Magda. ¿Quién sabe por qué? Oigan, eso sí, no sé, no puedo ver por qué es más. Pero la Shannon, ella sí se graduó en la licenciatura en Bellas Artes en escultura por el Pacific Northwest College of Art. Ja. En ese lugar. Entonces, ella como que sí hizo, pues, su carrera, ¿no? Ahora, este, hay más nombres, oigan, aquí que tengo. Está Lauren O'Farrell, que ella hace como historias cosidas, ¿no? Que no es lo mismo, pero sí algo, ¿no? O sea, como que van como de la mano, o sea, cosas que yo ahí busqué y ella es como que también está ahí. Está, ella crea como el nombre del tejido de graffiti Deadly Knitting Hide. Ay, qué feo inglés tengo, pero lo pongo acá. De Londres. Ella funda el primer colectivo de graffiti en la ciudad, Knit the City, así se llama en Londres. A Lauren O'Farrell, ella hace este colectivo, no se llama Nita Please, se llama Knit the City, así como vamos a tejer la ciudad. Y entonces empieza el concepto de lo que es la historia cosida, ¿no? Em, Utilizada con caricaturas, personajes y elementos amigurumis hechos a mano para contar una narrativa o mostrar un tema en específico, ¿vale?
Esto se grabó por primera vez con una instalación Web of Wow, el colectivo Need the City, en agosto de 2009. De todas maneras, como podrán ver, Lauren O'Farrell también fue como que después del concepto del yarn bombing que ella se empieza como a poner pilas en hacer todo esto. Y aquí hay fotos, ahí les voy a poner las fotos, están muy chidas, del London Graffiti Knitting, Knit the City, ¿no? O sea, que les digo. Este, aquí está. Mm, les voy a poner así como tal las fotos para que ustedes la vean, porque pues no lo están viendo al mismo tiempo que yo en este momento, pero pues ya están apareciendo aquí seguramente. Ahora, ¿qué pasó después? Hay algunas cositas eh, un poquito malas, y vamos a empezar hablando de Alice McGovern, ¿sale? Ella empieza a hablar de algo muy curioso y peculiar del yarn booming. ¿Se acuerdan que hubo como la controversia que les dije de lo de la Magda haciendo Nida Please? Ajá, de que se quisieron apropiar de un movimiento conocido para la gente que es afroamericana, ¿no? Y ella siendo pues de tez no afroamericana, ¿no? Pues fue como, es que, ¿por qué te estás apropiando? Que no sé qué, y hubo como un pleitito ahí. Pues bueno, la Alice McGovern que les digo, ella dice que hay una posible razón para que esto de los bombardeos de hilo, ¿no? A menudo se realizan por mujeres blancas de clase media y se considera una diversión inofensiva. Eh, Realmente se considera más como un arte callejero y menos como graffiti que se aplica de forma mucho más estricta. Obviamente, cuando esta mujer, la Alice McGovern, dijo eso, pues todas las tejedoras como que yo no soy blanquita o yo no soy güera de ojos azules y aún así sí hago esto, ¿no? Y soy de acá, de México, X, no sé, ¿no? Y entonces fue como una pequeña incomodidad ahí, ¿no? Pero a raíz de lo que esta mujer estaba diciendo y del impacto que hubo, pues ya se hizo como un posible resentimiento al yarn booming. Y vamos a leerlo. Em, Hay algunos que dicen que el impacto ambiental es negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues hay que tener cuidado dónde se coloca el yarn booming, o sea, que pues ponerlo en los árboles igual y no es tan buena idea, porque empezaron a estudiar justo el hilo que pues restringe la producción de savia en los árboles y esto restringe o más bien limita el crecimiento del árbol, ¿vale? El material de punto requiere remoción y limpieza. Si se deja atrás, las instalaciones se empapan y cualquier fibra sintética ensucia el medio ambiente. O sea que también, si vas a tejerle a un árbol, o sea, está difícil, ¿no? Que pues le pongas como un punto muy cerrado, ¿verdad? Igual y un caladito ahí, no pasa nada, pero pues sí hubo como, pues, ay, ¿por qué los árboles? Con los árboles no se metan. Y pues al inicio no eran los árboles, o sea, bueno, no, con la Shannon sí fue en los árboles en Oregon, pero con Magda ya fue más en espacios públicos, ¿no? Y pues ese fue como que ¿no? Como que esto lo hacen también las blanquitas y aparte de eso, pues tengan cuidado con el medio ambiente, ¿no? Fue como que empezaron a lanzar así poquitas, o sea, sonaba así como en campañitas politiquitas cuando les preguntaban a los politiquitos de Estados Unidos, ¿tú qué piensas del yarn booming? Que fue así como que X, ¿no? Y bueno, naciendo de eso, Latinoamérica no se queda atrás, por supuesto. Llega el craftivismo aquí en Latinoamérica. En el mundo hispanohablante, el colectivo mexicano Lana Desastre. ¡Ey! Saludos a Lana Desastre. Yo no las conozco, no tengo el privilegio, pero ellas han hecho como
la evolución de este yarn booming al craftivismo, ¿vale? Miriam Mabel, integrante del colectivo, si tengo foto lo voy a poner, declara que su objetivo no es solo decorar, sino reconectar a la banda con la tradición, porque claro que sí, aquí en México pues se teje mucho, ¿vale? Y es casi ancestral el asunto, así como el resto de Latinoamérica, que también tienen tejidos preciosos, ¿vale? Y en el mundo hispanohablante, pues ya sabemos, ¿no? Que, wow, el tejido, ¿no? Tiene mucha historia. En fin, ellas, pues, ellas como que buscan que este espacio del craftivismo, que del yarn booming, que no sé qué, pues sea un espacio de sororidad, de escucha, de la no violencia, promueven como este tipo de cosas. Entonces, hacen en lugares incluso donde hay mucha violencia, oigan, pues, pues, llevan a tejer a la gente, ¿vale? Llevan a tejer a la gente y pues ponen sus trabajos en lugares nada públicos. Existen ya proyectos donde el testimonio central del craftivismo es la sanación colectiva. ¿Se acuerdan de la Manuela y de la Leopoldina de Italia, de la Aquila Italia? Ah, bueno, pues así aquí. Entonces, el yarn booming, vean cómo ya evolucionó el concepto. O sea, ya no es así como que, pues hay algo así, ¿no? Como un concepto inocente arropando a la ciudad que tampoco es tan inocente, oigan, es lindo, es humanizante, ¿vale? Me iba a sacar un ojo con esto. Sino que ya tiene que ver cómo retomar lo que es el tejido social tal cual, ¿vale? Ellas hacen como, ¿cómo es que tejer, el acto de tejer, al menos lo que ellas han notado en donde vayan a tejer con personas, más personas, no solamente el colectivo, el acto de tejer como que centra y focaliza, como que hace que la persona se enfoque y pues ustedes ya saben, ¿no? Como crocheterapia es esto, como que yo qué rayos les tengo que contar si ustedes ya saben, por eso tejemos, ¿no? Para no matar gente, no es cierto, para no entrar en ansiedad en algunos casos, para no entrar en depresión, para canalizar lo que sientes, etcétera, 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 ¿no? Este, tras un estudio también, vean, me topé con un estudio, Jewish Hearts for Pittsburgh, lo voy a poner aquí en letra, o sea, para que lo vean. Ellos testifican que justo el acto de tejer en un espacio público tras una tragedia funcionó como un mecanismo de curación. O sea, lejos de poner la tela, así como lo que decía Manuela y Leopoldina, en los lugares donde tú querías habitar, lejos de eso, ya el simple hecho de reunirte a tejer, ya con eso reducen em, más bien hacen como una curación entre todos, ¿sale? Quién sabe cómo, pero aquí lo ponen. Una forma de expresar amor frente al odio. Entonces, ustedes dirán si quieren ser líderes en sus colonias y reunirse ya de una vez a tejer y a tejer, ¿sale? Ya hace falta. Yo quiero hacer eso aquí en donde estoy y yo espero que se pueda. Entonces, yo lo veo como que al final el yarn booming tiene que ver, sí, con arropar espacios fríos, duros, y demás, pero creo que también tiene mucho que ver con reconectar con lo que nos hace humanos. O sea, el simple hecho de hacerlo nosotros, de tejer para nuestro espacio, ¿no? Se me hace muy bonito y se me hace que nos hace más fuertes como sociedad, que nos conecta desde lo cálido y del amor que puedes sentir cuando terminas un tejido y lo pones allá y a lo mejor ayudas a alguien más, haces como una conexión de nuevo con tu sociedad en esta sociedad que se ha visto envuelta tan individualista últimamente, ¿no? Estamos tan pegados a lo que es el celular, tan pegados a lo que es ver series en tu casa y ya, ¿no? De trabajar y de salir del trabajo, de llegar a tu casa y no hacer nada más. Entonces,
sí dense un chance, o sea, creo que al final quiero decirles eso, dense un chance, ustedes que son tejedoras o tejedores, si no son tejedores, son gente buni que llegaron aquí de pura casualidad, anímense al mundo del tejido y vamos a tejer nuestras ciudades, ¿no? Hacer los espacios más habitables. Entonces, pues nada, yo creo que hasta aquí ya le voy a cortar a lo que es este chisme y tejido de Yarn Booming. Ustedes cuéntenme en los comentarios qué es lo que piensan, cuál de estas historias les gustó más en cuanto al significado del Yarn Booming, qué piensan ustedes de lo que pasaron allá en La Quila, ¿no? Y pues nada, suscríbanse y denle like a este video. Nos vemos en otro chisme y tejido y que la fuerza del tejido las acompañe siempre. Bye bye.